Los dedos de Miguel estaban manchados de tiza de colores cuando el hombre del traje se detuvo frente a él. El sol quemaba el asfalto de la Avenida Libertad, y el niño de 8 años no levantaba la vista. Seguía dibujando flores en la acera agrietada, una junto a otra, pétalos imperfectos hechos de las puntas de la tiza que quedaban del colegio. Su estómago rugió, había pasado casi un día entero sin comer, pero no podía parar. Necesitaba 30 pesos para la medicina de mamá. Solo 30 pesos más. Desde donde nos escuchas, ¿qué harías tú si fueras este niño? Escribe en los comentarios y suscríbete para leer más historias emocionantes. La tiza rosa se rompió en la mano de Miguel. Cogió otro trozo, esta vez azul, y empezó a dibujar el cielo entre las flores. Sus manos temblaban no por el frío sino por el cansancio. Llevaba allí desde las 7 de la mañana, cuando la ciudad aún se despertaba con el olor a pan y café, cuando los primeros autobuses empezaron a llenar las calles de gente apresurada. Ya eran casi las 3 de la tarde. El sol estaba en su punto más alto. La sombra del edificio de al lado apenas tocaba sus pies descalzos. Miguel no llevaba zapatos. Había vendido el único par que tenía hacía 3 semanas, cuando la tos de su madre se puso tan fuerte que no podía levantarse de la cama. 15 pesos por las zapatillas gastadas. Fue directamente a la farmacia. Compró la mitad de los medicamentos que el médico le había recetado. La otra mitad estaba escrita en un papel arrugado que guardaba en el bolsillo de sus pantalones rotos. Ahora dibujaba. Era lo único que sabía hacer. Dibujar y amar a tu madre. Una pareja caminaba de la mano. La mujer miró al suelo, vio las flores de tiza, sonrió, pero no se detuvo. El hombre ni siquiera se dio cuenta. Miguel tragó saliva. Había una lata metálica junto a ella, donde la gente podía dejar monedas. Dentro solo había 6 pesos y 50 centavos. Se lo ganó en casi 6 horas de trabajo. Se secó el sudor de la frente con el brazo manchado de tiza. Le dolía la espalda. El sol se sentía como un fuego encendido justo encima de su cabeza, pero no podía parar. Mamá estaba esperando. Mamá siempre le esperaba, incluso cuando tosía tanto que sentía que se iba a asfixiar, incluso cuando sus manos temblaban sosteniendo el vaso de agua, incluso cuando sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó ocultar, girando la cara hacia un lado. «Estoy bien, mi amor», siempre decía. «No te preocupes por mí». Pero Miguel sabía que no lo estaba. Lo veía en sus ojos, en los gemidos que soltaba durante la noche, cuando pensaba que él dormía, en la forma en que se aferraba a su pecho, como si algo dentro se rompiera. El médico del centro de salud fue claro. «Doña Carmela necesita tomar estos medicamentos, todos los días, sin falta». Luego miró a Miguel con esa expresión que ponen los adultos cuando saben que algo es imposible, pero no quieren decirlo en voz alta. «Son 200 pesos al mes». 200 pesos. Doña Carmela trabajaba lavando la ropa fuera. Gané quizás 100, 120 pesos cuando tenía mucha ropa. Pero ahora ya no podía trabajar. Le temblaban tanto las manos que dejó caer los pedazos. La tos la interrumpía cada 2 minutos. Los clientes dejaron de traer ropa. «Cuando mejores, Carmela», dijeron con lástima. Pero nadie pagó por adelantado. Miguel empezó a dibujar en la calle un lunes. Había visto a un chico mayor haciendo esto en la plaza central. Enormes dibujos de santos, paisajes, rostros. La gente se detuvo, admiraba, dejaba monedas. Miguel no sabía dibujar santos ni caras, pero sabía dibujar flores. A su madre siempre le gustaron las flores. El primer día ganó 2 pesos. En el segundo, 4. En la tercera, un hombre borracho pateó sus dibujos y gritó que estaba ensuciando la acera. Miguel esperó a que el hombre se fuera, se arrodilló de nuevo y volvió a empezar. Ahora, al final de la segunda semana, ya había aprendido algunos trucos, eligiendo lugares por donde pasó mucha gente. Dibuja cosas coloridas y hermosas. Sonreía cuando alguien se detenía a mirar, incluso cuando le dolía el estómago de hambre. Decir gracias muy bajo cuando una moneda cayó en la lata. Nunca preguntes directamente. Simplemente deja la lata ahí como si fuera parte del dibujo, pero aún así no era suficiente.
La sombra del hombre del traje cubría las flores que Miguel acababa de terminar. El chico sintió el peso de esa presencia. Zapatos negros brillantes, pantalones con pliegue perfecto, el olor de un perfume caro que Miguel no podía identificar, pero que era completamente diferente del olor a detergente y sudor al que estaba acostumbrado. Miguel siguió dibujando. Cogió la tiza amarilla y empezó a hacer el centro de una flor. ¿Cuántos años tienes? Su voz era profunda, pero no dura. Miguel no levantó la vista. A veces los adultos hacían preguntas, pero no tenían ganas de hablar. Solo estaban siendo educados antes de seguir su camino. 8, respondió en voz baja, concentrándose en el dibujo. Silencio. El hombre no se movió. Michael podía ver su sombra, inmóvil, como una estatua. ¿Y por qué dibujas aquí bajo el sol en vez de estar en el colegio? Esta pregunta era más difícil. Miguel dejó de dibujar un momento. Se mordió el labio. El colegio. No había ido al colegio desde que mamá se puso muy enferma. ¿Quién iba a cuidarla? ¿Quién le iba a dar agua cuando tuviera sed? ¿Quién iba a cogerle la mano cuando su tos se volvía tan fuerte que parecía que iba a morir? Estoy ayudando a mi madre, dijo simplemente. El hombre se agachó. Miguel por fin levantó la vista. La cara era seria, la de alguien importante. Tenía canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos, una expresión que Miguel no lograba descifrar. No era lástima, no era ira, era algo intermedio, quizá por curiosidad o tristeza. ¿Tu madre está enferma? Miguel asintió. Sintió un nudo en la garganta. Odiaba cuando la gente preguntaba por mi madre, porque entonces tenía que hablar de la enfermedad, de las medicinas, de lo difícil que era todo. Y hablar de ello hacía que todo pareciera aún más real, más pesado, más imposible. Ella necesita medicina, logró decir, mirando de nuevo al suelo. Y estoy ahorrando dinero. El hombre guardó silencio. Miguel volvió a dibujar, pero ahora sus manos temblaban más. No le gustaba la atención. No me gustaba cuando la gente me miraba. Solo quería ahorrar el dinero y marcharme. Vuelve a casa. A ver si mamá estaba bien. Dale agua. Coge tu mano. ¿Cuánto ganas al día haciendo esto?, preguntó el hombre. Miguel se encogió de hombros. A veces 5 pesos, a veces 10. Depende. ¿Y cuánto necesitas? 30 pesos hoy, para comprar la medicina de hoy y mañana. Miguel se limpió la nariz con el dorso de la mano. Entonces necesito más, pero primero estos 30. El hombre metió la mano en el bolsillo. Michael oyó el sonido del dinero. Su corazón latía con fuerza. Quizá este hombre iba a ceder algo. Quizá 5 pesos. Quizá incluso 10. Eso sería increíble. Aún sería poco tiempo completarlo. La mano del hombre apareció frente a Miguel. Abrir. Con un billete de 100 pesos. Miguel miró el dinero como si fuera una aparición. 100 pesos. Nunca había mantenido tanto dinero en mi vida. Ni siquiera cuando mamá trabajaba todos los días y tenían suficiente para comida y alquiler. Es mucho, susurró Miguel sin extender la mano. Solo necesito 30. El hombre sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. Sé cuánto necesitas, dijo suavemente, pero te doy 100, para las medicinas de hoy, mañana y los próximos días, así que puedes descansar un poco, así que puedes volver con tu madre. Miguel sintió lágrimas calientes correr por su rostro. No podía hablar, no podía moverse. Era como si su cuerpo hubiera olvidado hacer otra cosa que no fuera llorar. El hombre colocó la nota en uno de los diseños de flores. Luego puso la mano en la cabeza de Miguel, un toque ligero y paternal. ¿Cómo te llamas? Miguel, logró decir entre sollozos. Miguel, repitió el hombre, como si estuviera grabando su nombre en su memoria. Eres un chico muy valiente. Tu madre tiene mucha suerte de tenerte. El hombre se levantó. Miguel tomó la nota con ambas manos, abrazándola contra su pecho, temiendo que desapareciera, temiendo que fuera solo un sueño causado por el sol ardiente y el hambre. Espera, llamó Miguel aún de rodillas. No sé tu nombre. El hombre se giró. El sol estaba ahora detrás de él,
creando un halo dorado a su alrededor, haciéndole parecer aún más irreal. «Me llamo Eduardo», dijo. «Eduardo Salinas». Y luego, antes de irse, dijo algo que Miguel nunca olvidaría. «Asegúrate de desenfundar, Miguel. Tiene talento. Y hay algo aún más importante. Tiene corazón». El hombre se alejó por la acera, mezclándose con la multitud de transeúntes. Miguel se quedó allí, sosteniendo los 100 pesos, mirando sus flores de tiza, sintiendo algo cálido y extraño en el pecho que le llevó unos segundos identificar. Esperanza. Por primera vez en semanas, había esperanza. Miguel recogió sus trozos de tiza en la camiseta rota, cogió su lata con las pocas monedas y guardó todo en una bolsa de plástico que siempre llevaba encima. Dobló cuidadosamente el billete de 100 pesos, lo guardó en el bolsillo más profundo de sus pantalones y comenzó a correr descalzo por las cálidas calles de su hogar. La casa era una pequeña habitación en la parte trasera de un edificio de viviendas. 2 camas individuales apoyadas contra la pared, una cocina de 2 quemadores, una mesa con 2 sillas rotas, una cortina que servía de puerta al baño compartida con otras 3 familias. Las paredes eran de ladrillo visto, sin yeso. El techo tenía goteras, pero era su hogar. Miguel entró jadeando. «Mamá, mamá, lo he conseguido». Doña Carmela estaba tumbada en la cama, cubierta con una sábana fina incluso con el calor. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos y los labios agrietados. Cuando oyó la voz de su hijo, giró la cabeza lentamente e intentó sonreír. «Mi hijo, has vuelto». Miguel se arrodilló junto a la cama, tomó la mano temblorosa de su madre y le colocó el billete de 100 pesos. «Lo he conseguido, mamá. Tengo todo el dinero para sus medicinas, por hoy, mañana y aún queda algo». Doña Carmela miró la nota, luego miró a su hijo. Sus lágrimas comenzaron a caer en silencio, mojando la sábana. «¿Cómo, Miguel, cómo has conseguido tanto dinero?» Su voz era débil, ronca por la tos constante. «Dibujando», dijo Miguel con orgullo. «Estaba dibujando flores en la calle y un buen hombre me lo dio. Un hombre llamado Eduardo. Dijo que tengo talento y yo dije que tengo corazón». Carmela atrajo a su hijo hacia sí, abrazándole con la poca fuerza que le quedaba. Miguel podía sentir sus huesos a través del fino camisón, podía oír una respiración dificultosa, pulmones buscando aire, pero también podía sentir amor, ese amor que ni enfermedad, ni pobreza, ni dificultad podrían destruir. «Mi chico», le susurró al oído, «mi precioso niño, no deberías hacer eso. Deberías estar jugando, estudiando, siendo un niño». «Soy un niño, mamá», dijo Miguel apartándose para mirarla a los ojos. «Pero también soy tu hijo, y los niños cuidan de sus madres cuando lo necesitan. Siempre me has cuidado. Ahora me toca a mí». Carmela cerró los ojos. Más lágrimas. Pero junto con la tristeza había algo más. Gratitud, amar. La absoluta certeza de que, a pesar de todo, a pesar de la pobreza, la enfermedad, el dolor, tenía la mayor riqueza que cualquiera podía tener. Estaba Miguel. «Voy a comprarte la medicina ahora», dijo Miguel poniéndose en pie. «Y yo también voy a comprar comida, arroz, alubias, huevos y un caldo de pollo para hacerte fuerte». «Miguel, espera». La voz de Carmela era ahora más firme. «Ven aquí». El chico volvió a la cama. «Quiero que me prometas algo», dijo, sujetando sus manos entre las suyas. «Promete que volverá a la escuela. No puedes estar dibujando en la calle todos los días. Tienes que estudiar. Él necesita un futuro mejor que el mío». «Pero mamá...» «Lo prometo». Sus ojos, aunque hundidos y cansados, brillaban con determinación. «Prométemelo». Miguel se mordió el labio. No quería prometerlo. ¿Cómo iba a volver al colegio cuando mamá le necesitaba tanto? ¿Cuándo seguía faltando tanto dinero para las medicinas de los próximos meses? ¿Cuando todo era tan difícil? Pero no podía negar nada a esos ojos. Nunca tuvo éxito. «Lo prometo», susurró. «Voy a volver al colegio». Carmela sonrió. Una sonrisa débil pero sincera. «Buen chico, mi buen chico».
Miguel se fue a la farmacia de San José, a 3 manzanas de distancia. El señor Rodrigo, el farmacéutico, era un hombre regordete con gafas gruesas que siempre trataba a todos con paciencia, incluso cuando no tenían dinero para pagar. «Miguel», dijo el señor Rodrigo al verlo entrar, «¿qué milagro te trae aquí hoy? ¿Pudiste guardarlo para la medicina de tu madre?» Miguel colocó el billete de 100 pesos con cuidado en el mostrador, como si fuera lo más valioso del mundo. «Lo hice, señor Rodrigo. Quiero comprarle las medicinas a mamá durante toda una semana». La botica cogió la nota, la examinó a la luz y luego miró a Miguel con una expresión mezcla de sorpresa y orgullo. «¿Una semana entera? Esto te costará unos 80 pesos, Miguel. ¿Estás seguro?» «Sí, y con lo que queda quiero comprar comida para mi madre». El señor Rodrigo asintió despacio. Fue a la estantería, separó las medicinas, metió todo en una bolsa de papel. Luego hizo las cuentas con la calculadora vieja. «Son 72 pesos para las medicinas», dijo. «Te voy a hacer un descuento de 2 pesos porque eres un buen chico. 70 pesos». Miguel sintió que el corazón se le apretaba de gratitud. Cada peso ahorrado era un peso que podía usarse para alimento. «Muchas gracias, señor Rodrigo». El farmacéutico entregó la bolsa y el cambio. 30 pesos en billetes arrugados y monedas. «Miguel», dijo el señor Rodrigo, inclinándose sobre el mostrador, «eres un chico especial. Tu madre está muy enferma. Veo a mucha gente pasar por aquí, muchas historias tristes, pero nunca he visto a un hijo tan dedicado como tú. Eso significa algo. Importa». Miguel no sabía qué decir. Él simplemente asintió, cogió la bolsa y el cambio y se fue. En la tienda de comestibles de Seu Carlos compró arroz, alubias, 3 huevos, 2 zanahorias, una patata y un trocito pequeño de pollo. Gastó 15 pesos. Todavía quedan 15. Ahorró ese dinero para emergencias. Cuando regresó a casa, encontró a doña Carmela durmiendo. Su respiración era dificultosa, entrecortada, pero estaba dormido. Miguel puso las medicinas en la mesa junto a la cama, organizó todo bien. Luego fue a la cocina y empezó a cocinar. No era buen cocinero, solo tenía 8 años, pero había visto a su madre hacerlo miles de veces. Lavó el arroz, puso agua a hervir, peló las zanahorias y la patata con un cuchillo romo. Corta el pollo en trozos pequeños. Juntó todo en una olla triturada con agua y un poco de sal. Mientras el caldo se cocinaba, Miguel se sentó en el suelo, apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos. El cansancio le cayó como una ola pesada. No había dormido bien en semanas. Siempre me despertaba en mitad de la noche para comprobar si mamá respiraba. Siempre saltaba de la cama cuando la oía toser. El olor del caldo empezó a llenar la pequeña habitación. Olor a comida de verdad, no solo pan duro y agua azucarada. Miguel se levantó, removió la olla. El pollo se estaba poniendo tierno. Las zanahorias empezaban a desmoronarse. Estaba casi listo. «¿Miguel?» La voz débil de Carmela salió de la cama. «Estoy aquí, mamá. Te estoy preparando un caldo». «Qué buen olor». Intentó incorporarse, pero la debilidad no se lo permitió. Miguel corrió hacia ella. La ayudó a apoyarse en las finas almohadas. Él tomó un vaso de agua y se lo dio para que bebiera. Carmela bebió despacio, con las manos temblorosas tanto que Miguel tuvo que sostener el vaso con ella. «Ahora te voy a dar tu medicina», dijo Miguel, recogiendo las nuevas pastillas. Siguió exactamente las instrucciones que Seu Rodrigo había escrito en un papel. Una pastilla blanca, 2 rojas, una amarilla, con agua, después de comer. «Primero la comida», dijo Carmela con voz fina pero firme. «Luego la medicina». Miguel sirvió el caldo en un bol laminado. No tenía mucho, más agua que ingredientes, pero estaba caliente y fragante. Se sentó al borde de la cama y empezó a darle cucharadas a su madre. Carmela comió despacio, masticando con dificultad, tragando con esfuerzo. Pero comió, y con cada cucharada parecía hacerse un poco más fuerte, un poco más presente. «Está delicioso», mintió con una débil sonrisa. Miguel sabía que no estaba delicioso.
Sabía que no tenía condimento, no tenía sabor, pero no importaba. Lo que importaba era que mamá estaba comiendo. Cuando terminó la mitad del cuenco y dijo que ya no podía más, Miguel le dio la medicina. Muy bien, en el orden correcto. Luego la ayudó a tumbarse de nuevo, arregló la sábana y puso un paño húmedo sobre su cálida frente. Ahora descansa, dijo besándole la frente. Voy a estar aquí, siempre estaré aquí. Carmela cogió la mano de su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. ¿Qué he hecho para merecerte?, susurró. Me amabas, respondió Miguel simplemente. Para siempre. Me amabas cuando nadie más lo hacía. Cuando mi padre se fue y nunca volvió. Cuando no teníamos nada. Siempre me has querido. Y siempre lo haré, dijo. No importa qué. No importa a dónde vaya. No hables así. Miguel sintió que el miedo le apretaba el pecho. No vas a ir a ningún sitio. Se quedará aquí. Será bueno. Las medicinas funcionarán. Carmela no respondió. Ella simplemente apretó su mano con más fuerza. Esa noche, Miguel durmió en el suelo junto a la cama de su madre, aún cogiéndole la mano. Se despertó 3 veces cuando ella tosió. Despertó a 2 más para darle agua. Pero no le importaba. Nunca le importó. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo lento y cansado. Miguel cumplió su promesa. Volvió a estudiar, pero solo fui por la mañana. La profesora, doña Teresa, una señora de pelo blanco y ojos amables, conocía su situación. Nunca le obligué a quedarse para las clases de la tarde. Nunca pregunté por qué había tanto por hacer. Por la tarde Miguel dibujó. Ya no está en la Avenida Libertad. Ahora iba a la Plaza Central, donde había más movimiento, más gente, y donde, en secreto, esperaba volver a ver a ese hombre con el traje. Eduardo Salinas. No lo vi, pero siguió dibujando. Flores siempre. A veces jardines enteros, a veces campos coloridos que se extendían de un extremo a otro de la acera. La gente se detuvo, algunos fotografiados, algunos dejaron monedas. Miguel logró ahorrar entre 10 y 15 pesos al día. No era mucho, pero era algo. Era esperanza en forma de monedas. Los medicamentos estaban funcionando. Doña Carmela tosió menos. Podía sentarse sola. A veces incluso se levantaba para ir al baño sin la ayuda de Miguel. Seguía débil, seguía enfermo, pero estaba mejorando. Y entonces, un jueves por la tarde, cuando Miguel dibujaba un jardín lleno de rosas azules, que no existían en la naturaleza, pero sí en su imaginación, una sombra cubrió sus dibujos. Miguel levantó la vista. Era Eduardo Salinas. El hombre llevaba el mismo traje oscuro, los mismos zapatos brillantes, pero había algo diferente en su rostro, una suavidad que antes no estaba, como si hubiera estado buscando a Miguel en concreto. «Hola, Miguel», dijo Eduardo sonriendo. Miguel se levantó de un salto, secándose las manos manchadas de tiza en los pantalones. «Señor Eduardo, yo estaba esperando a que el señor volviera». «¿Lo era?» Eduardo pareció sorprendido. «¿Por qué?» «Para agradecerte como es debido, por el dinero, por creer en mí». Miguel bajó la mirada de repente tímido. «Por haberme visto». Eduardo guardó silencio un momento. Luego se agachó, situándose a la altura de los ojos de Miguel. «Sabes, Miguel, te quedaste en mi cabeza. Durante las últimas semanas no he podido dejar de pensar en ti. Un niño de 8 años, dibujando bajo el sol para comprar medicinas para su madre. Derecha, me conmovió de una manera que pocas cosas han tocado en la vida. Mi madre está mejorando», dijo Miguel rápidamente, emocionado. «Las medicinas están funcionando. Incluso ahora se pone de pie por sí sola. Sigue tosiendo, pero menos, mucho menos». «Me alegra oír eso». Eduardo sonrió, genuinamente feliz. «Sabes, Miguel, he venido hoy porque tengo una propuesta para ti». Miguel parpadeó confundido. «¿Una propuesta?» Eduardo asintió. «Tengo una empresa constructora, una gran empresa, y siempre estamos buscando formas de ayudar a la comunidad. Me gustaría...» Se detuvo como si eligiera las palabras adecuadas. «Me gustaría asegurarme de que ya no tengas que sacar dinero en la calle.
Le gustaría pagar las medicinas de su madre, todos, el tiempo que ella necesite. Miguel sintió que sus piernas temblaban. Tenía que sentarse en medio de sus dibujos a tiza. ¿Qué? No. Las palabras se negaban a salir bien. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto por nosotros? Eduardo también se sentó en la acera, sin importarle ensuciar su caro traje. La gente pasaba y miraba con curiosidad esa extraña escena. Un hombre de negocios y un chico descalzo sentados entre dibujos de flores. «Te contaré una historia», dijo Eduardo. «Cuando tenía su edad, mi padre enfermó gravemente. Cáncer. Éramos pobres, tan pobres como vosotros, y yo hice lo mismo que tú. Vendía cosas en la calle, lustraba zapatos, haría cualquier trabajo ocasional para ahorrar dinero». Miguel escuchó con toda la atención, olvidando respirar. «Mi padre murió», continuó Eduardo bajando la voz, «porque no podemos pagar los tratamientos. Tenía 9 años, y llevé este dolor toda mi vida. La sensación de que si hubiera conseguido más dinero, si hubiera trabajado más duro, quizá...» Se detuvo, secándose algo por el rabillo del ojo. «Cuando te vi aquel día, fue como verme a mí mismo, y pensé, puedo marcar la diferencia. Puedo ser para ti lo que nadie más fue para mí. Puedo darle a este niño y a su madre una oportunidad que mi padre nunca tuvo». Miguel sintió lágrimas rodar por su rostro. No intentó ocultarlos. «Señor Eduardo», su voz temblaba, «no sé cómo agradecerte. Nunca podremos devolverlo». «No tienes que devolverlo», dijo Eduardo, poniendo la mano en el hombro de Miguel. «Pero quiero que me hagas 2 promesas. Lo que sea. Primero, vas a estudiar. Se quedará en el colegio, se entregará. Vas a convertirte en alguien que puede ayudar a otros en el futuro, igual que yo intento ayudarte ahora». Michael asintió enérgicamente. «Lo prometo. Voy a estudiar mucho. Voy a ser el mejor estudiante del colegio. Y segundo», sonrió Eduardo, señalando los dibujos en el suelo, «nunca dejes de dibujar, pero dibuja porque te encanta, no porque tengas que hacerlo. Dibuja porque tienes talento, porque tienes arte dentro. ¿Vale?» «Vale», susurró Miguel. Eduardo se levantó, sacando una tarjeta del bolsillo. «Esta es la dirección de mi empresa. Quiero que tu madre vaya mañana. Mi secretaria se encargará de todo. El pago de los medicamentos, las citas médicas, todo lo que necesite. Y hay una cosa más». «¿Más?» Miguel no podía imaginar qué más podría pasar. «Tengo un amigo que tiene una galería de arte. Busca talento joven, artistas que empiezan temprano. Le mostraré fotos de tus dibujos. ¿Quién sabe, Miguel? ¿Quién sabe? Quizá algún día tus dibujos cuelguen en una pared en vez de en la acera». Miguel no podía hablar, solo podía mirar a ese hombre que había aparecido como un ángel en su vida, 2 veces. «Gracias», logró decir por fin. «Gracias, gracias, gracias». Eduardo despeinó el pelo de Miguel con cariño. «Vete a casa, chaval. Contarle la buena noticia a su madre. Y recuerda, estudia, dibuja y sé amable con las personas que se cruzan en tu camino, porque nunca sabes cuándo vas a poder marcar la diferencia en la vida de alguien». Y luego se fue, desapareciendo entre la multitud de la plaza como había hecho la primera vez. Miguel estaba sentado en medio de sus flores de tiza, sosteniendo la tarjeta de visita con ambas manos, sintiendo algo extraño y maravilloso en el pecho. Ya no era solo esperanza, era la certeza de que existían milagros. Corrió a casa más rápido que nunca. Subió los escalones agrietados del edificio de 3 en 3. Entró en la habitación sin aire, donde Carmela estaba sentada en la cama, cosiendo un botón en una camisa vieja. «Mamá, mamá, ha vuelto a pasar». Carmela levantó la vista sorprendida por la euforia de su hijo. Miguel lo contó todo, cada palabra que Eduardo decía, cada promesa, toda esperanza. Carmela escuchaba con las manos sobre la boca, las lágrimas fluyendo en silencio. Cuando Miguel terminó, ella lo abrazó con fuerza, más apretado de lo que había podido dar en meses. «Dios es bueno», susurró. «Dios vio a mi hijo, te vio trabajando, peleando, amando, y nos envió un ángel». «El señor Edward no es un ángel, mamá»,
dijo Miguel con la voz amortiguada contra su hombro. Es simplemente una buena persona, una persona que decidió ayudar. A veces, dijo Carmela, apartándolo para mirarla a los ojos, las buenas personas son los ángeles que Dios pone en nuestro camino. Y tú, hijo mío, eras el ángel que Dios puso en el mío. A la mañana siguiente, Carmela se disfrazó lo mejor que pudo. Se puso su único vestido limpio, se peinó, se lavó la cara. Seguía pálida, aún estaba débil, pero había un brillo en sus ojos que no había visto en meses. Miguel la acompañó a la empresa constructora Salinas Ríos. Era un edificio moderno en el centro de la ciudad, con cristales espejados y puertas giratorias. Carmela dudó en la entrada. Miguel no sé si debería entrar así. Miró su sencillo vestido, con las sandalias usadas. El señor Eduardo dijo que fuera, mamá. Está esperando. Entraron juntos, de la mano. La recepcionista, una niña con traje azul, sonrió al verlos. «Debéis ser doña Carmela y Miguel», dijo, poniéndose en pie. «El señor Eduardo me advirtió que vendrían. Por favor, síganme». Los llevaron a una sala de reuniones en la tercera planta. Paredes blancas, gran mesa de madera, sillas cómodas. Eduardo estaba allí, pero no solo. Había una mujer con bata blanca a su lado. «Doña Carmela, Miguel, buenos días», dijo Eduardo, haciéndoles señas para que se sentaran. «Esta es la doctora Elena. Es una de las mejores neumólogas de la ciudad, y él se encargará personalmente de tu caso». Carmela se quedó quieta, mirando a su alrededor como si estuviera en un sueño. «Señor Eduardo, yo no sé qué decir, no sé cómo...» «No tienes que decir nada», interrumpió Eduardo con suavidad. «Solo necesitas sentarte, hablar con el médico y dejarte cuidar. El resto lo resolveremos». La doctora Elena era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y ojos amables, tras gafas de montura fina. Le hizo a Carmela una serie de preguntas sobre sus síntomas, cuánto tiempo llevaba enferma, qué medicinas tomaba. Lo apuntó todo en una tableta, escuchando con atención. «Doña Carmela, por lo que veo aquí, tiene una infección respiratoria grave que no fue tratada adecuadamente. Nada que no podamos resolver con el tratamiento adecuado». Ella sonrió con ternura. «Pero necesitará pruebas, medicación más fuerte y seguimiento regular». «No tengo dinero para...» empezó Carmela, pero Eduardo levantó la mano. «Todo ya está organizado. No te preocupes por los costes, solo preocúpate de recuperarte». Carmela empezó a llorar allí mismo, en la cara sala de reuniones, delante de esas personas importantes. Miguel corrió hacia ella, la abrazó, le secó las lágrimas con sus pequeñas manos. «No llores, mamá. Es algo bueno. Son lágrimas de felicidad». «Lo sé, mi amor», dijo, sonriendo entre lágrimas. «Lo sé». Los meses que siguieron fueron transformadores. Carmela comenzó tratamiento con la doctora Elena. Exámenes, medicación, fisioterapia respiratoria. Poco a poco, semana tras semana, mejoró. La tos disminuyó. El color volvió a su rostro. Las manos dejaron de temblar tanto. En 3 meses pudo volver a lavar ropa. Pero ahora Eduardo le había conseguido un trabajo fijo en la lavandería de un hospital, con un contrato formal, salario mensual, beneficios. Miguel volvió a estudiar a tiempo completo. La profesora doña Teresa estaba encantada de verle cada día, llegando temprano y dando todas las lecciones. Tenía mucho que recuperar, pero estudiaba con feroz dedicación. Cada noche, después de ayudar a su madre en casa, se encorvaba sobre los libros sobre una pequeña mesa que Eduardo había regalado, y siguió dibujando. Pero ahora dibujaba en papel. Eduardo le había comprado un kit de materiales artísticos, lápices de colores, tizas pastel, pinturas, pinceles, cuadernos de bocetos. Miguel pasó horas creando mundos coloridos en esas páginas blancas. Su talento llamaba la atención. El amigo de Eduardo, señor Augusto, propietario de una galería, quedó impresionado por los dibujos. No era solo técnica, seguía siendo infantil, por supuesto, era algo más profundo. Emoción, alma, verdad. «Este chico llegará lejos», dijo Augusto a Eduardo.
Si sigues así, si realmente estudias arte, puedes convertirte en alguien especial. Eduardo organizaba clases de arte para Miguel los sábados. Un tutor privado que venía a su casa, que ya no era una habitación del inquilino, sino un pequeño y modesto apartamento que Eduardo les alquiló en un barrio mejor. Carmela insistió en pagar el alquiler, aunque fuera simbólico. «No quiero ser caridad», dijo con dignidad. «Quiero trabajar, ganarme la vida». Eduardo respetaba eso. Aceptó que ella pagara una pequeña cantidad, incluso simbólica, pero que mantenía su dignidad intacta. 6 meses después de aquel día en la acera en que todo cambió, hubo una pequeña exposición en la Galería de Augusto. Era una vitrina de artistas emergentes de la ciudad, y allí, en una pared especial, había toda una sección dedicada a los dibujos de Miguel. Ya no había más flores de tiza en la acera. Eran trabajos cuidadosos sobre papel, enmarcados con iluminación adecuada, jardines imaginarios, niños jugando en campos floridos, madres abrazando a niños bajo cielos estrellados. Y en el centro de todo la obra principal, un retrato de Carmela. Miguel tardó semanas en terminarlo. Cada rasgo de su rostro, cada mechón de cabello, cada matiz de expresión. No era técnicamente perfecto, seguía siendo obra de un niño, pero él era perfecto en el amor. La noche de la inauguración, Carmela fue a la galería vestida con un vestido sencillo pero limpio que Eduardo había regalado. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver su retrato en la pared. «Hijo mío», susurró, «¿me ves así?» «Así, mamá», dijo Miguel cogiéndole la mano. «Precioso, fuerte, lleno de luz». Edward también estaba allí, con su elegante esposa y sus 2 hijos adolescentes. Observaba todo desde un rincón, con una sonrisa discreta en el rostro. Augusto se le acercó. «Cambiaste la vida de ese chico», dijo el galerista. Eduardo negó con la cabeza. «No, ya lo tenía todo dentro de sí. Solo he eliminado algunos obstáculos del camino». «Aún así, sin ti, sin él», interrumpió Eduardo mirando a Miguel, que ahora explicaba emocionado sus dibujos a un grupo de visitantes. «Nunca habría recordado por qué empecé a trabajar tan duro. Porque yo construí mi empresa. No era solo para ganar dinero. Era poder marcar la diferencia. Era para poder ser para alguien lo que nadie fue para mí cuando era niño. Te trajo de vuelta a ti mismo». «Exacto». Esa noche se vendieron 3 de los dibujos de Miguel. No por mucho dinero. Eran precios simbólicos, al fin y al cabo, él era un artista de 9 años. Pero eran ventas reales. Personas que veían valor en ese arte, que querían llevarse esas flores imaginarias a sus casas. Miguel miró las pegatinas rojas de vendido en los tableros como si fueran medallas olímpicas. Carmela volvió a llorar. Pero ahora eran lágrimas de felicidad. Pasaron los años. Miguel creció. Siguió dibujando, siguió estudiando. Ganó una beca para una prestigiosa escuela de arte, luego una beca para la universidad. Su madre estaba completamente curada, trabajando, viviendo una vida sencilla pero digna. Eduardo siguió todo de cerca, no como un salvador lejano, sino como un mentor, casi un segundo padre. Asistía a las exposiciones de Miguel, celebró sus victorias, consolaba en derrotas. Y Miguel nunca olvidó de dónde venía, de los días de dibujar descalzo bajo el sol abrasador, de hambre, del miedo, del amor que le hizo continuar cuando todo parecía imposible. Cuando tenía 23 años, ya un artista reconocido, Miguel tuvo su primera gran exposición individual. El tema era Flores en la acera, una serie de enormes, vibrantes y emotivas pinturas sobre la infancia, la pobreza, el amor y la esperanza. En la inauguración de la exposición, ante decenas de personas importantes del mundo del arte, Miguel pidió silencio. «Quiero dedicar esta exposición a 3 personas», dijo, con voz firme y clara. «Primero, a mi madre, Carmela, que me enseñó que el amor es acción, ese amor es sacrificio, que amor es despertarse cada día y luchar, incluso cuando todo duele». Carmela, ahora con canas pero sana y radiante, se secó los ojos discretamente. Segundo, al señor Eduardo Salinas,
que me enseñó que el éxito sin compasión no significa nada, que un hombre se mide no por lo que acumula, sino por lo que da, que todos podemos ser ángeles a la manera de alguien. Eduardo, ahora con más arrugas y completamente canoso, asintió en silencio, emocionado. Y tercero, Miguel hizo una pausa. Lo dedico a todos los niños que están dibujando en las aceras, vendiendo cosas en los semáforos, trabajando cuando deberían estar jugando. No eres invisible. Tú importas, y vendrán días mejores. El silencio en la galería era absoluto. Luego, aplausos, largo, emotivo. Esa noche, cuando todos ya se habían ido, Miguel, Carmela y Eduardo estaban solos en la galería. ¿Recuerdas cuando te dije que tenías talento y corazón?, dijo Eduardo, mirando los magníficos cuadros en las paredes. Recuerdo cada palabra, respondió Miguel. Tenía razón, pero no imaginé cuánto. Eduardo sonrió. Te has convertido en más de lo que esperaba. No solo un artista, una persona extraordinaria. Miguel abrazó al hombre que había cambiado el rumbo de su vida. Me salvaste. No, dijo Eduardo, devolviéndole el abrazo. Te has salvado a ti mismo. Solo abrí una puerta. Fuiste tú quien lo atravesó. Carmela se unió al abrazo. Los tres permanecieron allí entrelazados, una familia improbable, unida no por sangre, sino por algo más fuerte, por bondad, por gratitud, por amor. Fuera, en la calle, frente a la galería, pasaba un niño pequeño con su madre. Se detuvo frente a la ventana, mirando los cuadros coloridos. «Mamá, mira qué bonito», dijo, señalando. La madre se detuvo, cansada del trabajo, pero sonrió al ver el brillo en los ojos de su hijo. «Es realmente precioso. Quién sabe, quizá algún día tú también dibujes cosas así». «Quién sabe», dijo el chico, y siguieron caminando, desapareciendo en la noche. Dentro de la galería, Miguel vio la escena a través de la ventana. Vio al niño, vio a su madre, vio esperanza en el pequeño rostro iluminado por las luces de la ventana, y sabía que tenía que hacer más. Al mes siguiente, abrió un estudio comunitario, clases de arte gratuitas para niños de familias pobres. Los materiales pagaban la venta de sus obras. Profesores voluntarios que creían, como él, que el arte podía cambiar vidas. Eduardo fue el primer donante, una cantidad generosa para equipar el espacio. Carmela fue la primera secretaria, encargándose de organizar los horarios y las matrículas. Y Miguel fue el primer profesor. Enseñar no solo técnica, sino algo más importante. Enseñar que, no importa de dónde vengas, por muy difícil que sea, siempre hay esperanza. Siempre hay una manera. Siempre hay alguien que puede verte. De verdad nos vemos. El primer día de clase vinieron 20 niños, ojos grandes, ropa remendada, pies descalzos en algunos casos. Se sentaron en círculo en el suelo del estudio mientras Miguel repartía papel y lápices de colores. «Hoy», dijo, «quiero que dibujes algo que te guste. No tiene por qué ser perfecto. No tiene por qué ser bonito. Solo tiene que ser verdad». Los niños se devolvieron en los papeles, lenguas en concentración, manitas creando mundos. Michael caminaba entre ellos observando. Una chica estaba dibujando a su abuela. Un niño estaba dibujando un perro. Otro dibujó una casa, no la casa donde vivía, sino la casa con la que soñaba tener algún día. Y allí, en la esquina, una niña muy pequeña, de unos 6 años, dibujaba flores. Miguel se arrodilló a su lado. «¡Qué flores tan hermosas!», dijo suavemente. La chica le miró con ojos demasiado serios para su edad. «Son para mi madre. Está enferma. No puedo comprar flores de verdad, pero sé dibujar». Miguel sintió que el corazón se le apretaba. Era como mirarse en un espejo del pasado. «A tu madre le va a encantar», dijo, poniendo la mano en su hombro, «porque fue hecho con amor, y el amor es lo más valioso que existe». La chica sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero auténtica. Y Miguel lo sabía. Sabía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto, continuando el ciclo de bondad que Eduardo había iniciado aquella calurosa tarde en la Avenida Libertad. Años después,
cuando Miguel ya era un artista de renombre internacional, cuando sus obras se vendían por valores inimaginables, cuando tenía sus propias galerías en 3 países, nunca olvidó aquellos días. Nunca olvidó la sensación del asfalto caliente bajo sus rodillas, la tiza rompiéndose entre sus dedos. El hambre le apretaba el estómago, el miedo constante a perder a su madre. Y nunca, jamás olvidó la sombra que cubrió sus flores de tiza aquel día. La voz profunda preguntando su edad, la mano extendida 100 pesos, ojos llenos de compasión. Edward murió cuando Michael tenía 35 años. Fue un funeral grande, con cientos de personas, empresarios, políticos, amigos, familia, pero fue Miguel quien dio el discurso principal. Eduardo Salinas, dijo con la voz quebrada, me enseñó que el verdadero legado de un hombre no está en los edificios que construye ni en el dinero que acumula. Está en las vidas que toca, en los corazones que se transforman, con la esperanza de que se encienda. Miró el ataúd, luego a la multitud. Era un niño invisible dibujando flores en una acera. Me vio. No me miró a través de mí. No salió recto, detenido. Preguntó. Le importaba. Y con ese simple acto de ver a otro ser humano, cambió el curso de 2 vidas, la mía y la de mi madre. Las lágrimas fluían libremente ahora. Eduardo, donde quiera que estés, sabe que tu ejemplo sigue vivo. No solo en mí, sino en los cientos de niños que pasaron por nuestro estudio, en las miles de vidas que han sido tocadas indirectamente por el bien que has hecho. Has plantado una semilla de bondad, y se convirtió en un bosque. Carmela estaba en la primera fila, con el pelo completamente blanco ahora, pero aún fuerte con 70 años. Lloró en silencio, recordando al hombre que le salvó la vida salvando a su hijo. Tras el funeral, la familia de Eduardo reveló algo en su testamento. Había dejado una donación considerable al estudio de Miguel, suficiente para asegurar que siguiera funcionando durante décadas. Suficiente para expandirse, para llegar a más niños, más comunidades. Nunca me lo dijo, dijo Miguel a la viuda de Eduardo, incrédulo. No quiso, respondió con una sonrisa triste. Dijo que ya sabías lo que era importante. No necesitaba más gracias, solo necesitaba recursos para seguir haciendo el bien. Hoy, 30 años después de aquel día caluroso en la Avenida Libertad, hay 12 talleres comunitarios en 6 ciudades. Miles de niños ya han estado allí. Algunos se han convertido en artistas profesionales, otros siguieron otros caminos. Pero todos tomaron algo precioso, el recuerdo de que fueron vistos, que importaban, que tenían valor. Miguel, ahora con el pelo canoso como Eduardo cuando se conocieron, sigue dando clases presenciales 1 vez a la semana. Todavía se sienta en el suelo, con niños de ojos grandes y ropa remendada. También reparte papel y lápices de colores. Y siempre, siempre, cuando ve a un niño dibujando flores, su corazón se aprieta con el dulce y doloroso recuerdo de aquel niño que fue. Carmela, con 80 años, sigue visitando el estudio. Se sienta en una silla cómoda que Miguel ha colocado especialmente para ella y observa cómo los niños crean. A veces cuenta historias de los viejos tiempos, sobre la pequeña habitación del edificio vecino, sobre los días duros, sobre el hijo que vendió sus zapatos para comprar medicinas. Los niños escuchan fascinados. Para ellos parece un cuento de hadas, pero es real, tan real como las flores que Miguel aún pinta. Tan real como el amor que aún late en ese estudio. En un día cualquiera de primavera, un periodista famoso fue a entrevistar a Miguel para un documental. Quería conocer el secreto de su éxito, la fuente de su inspiración. Miguel la llevó al estudio, mostraba a los niños trabajando, explicó el programa. Habló de Eduardo, de Carmela, de ese día que lo cambió todo. ¿Pero qué crees que vio Eduardo en ti?, preguntó el periodista. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué decidiste ayudar? Miguel guardó silencio durante un largo momento, observando a una chica dibujar con absoluta concentración. Creo que se vio a sí mismo, dijo finalmente. Vio al niño que era, al niño al que nadie ayudó cuando su padre estaba muriendo, y decidió que la historia no necesitaba repetirse,
que él podía hacer la diferencia. Eso podría ser la respuesta a la oración de un niño desesperado. Se detuvo, eligiendo sus palabras. Pero ¿sabes lo que aprendí? No solo Eduardo tenía ese poder, todos lo hacemos. Cada día nos encontramos con decenas de personas, y cada una de ellas es una oportunidad para ver, ayudar, para marcar la diferencia. No tiene por qué ser algo grandioso, a veces simplemente se detiene. Preguntar, importar, y eso es suficiente. Miguel sonrió. Para mí fue suficiente. Esa noche, Miguel regresó a casa. Una casa preciosa ahora, en un buen barrio, con un jardín lleno de flores reales. Su esposa estaba en la cocina preparando la cena. Sus 2 hijos estaban haciendo deberes en el salón. Vida normal, buena vida. Una vida que hace 3 décadas parecía imposible. Subió a su estudio en la segunda planta. Las paredes estaban cubiertas de cuadros, algunos terminados, otros en proceso. Pero en la pared principal, en el lugar de honor, no había ninguna de sus obras famosas. Había una foto enmarcada. Era viejo, un poco descolorido. Mostraba una acera cubierta de flores de tiza, y en la esquina, casi fuera de plano, un par de pies pequeños y descalzos. Alguien había fotografiado sus dibujos ese día, años atrás, y se los había enviado cuando se hizo famoso. No sabía quién, pero guardó esa foto como su tesoro más preciado. Se sentó frente al caballete, cogió sus pinceles. Un lienzo en blanco esperaba por allí, y empezó a pintar. Flores, siempre flores, porque las flores crecen en cualquier parte, incluso en las grietas del asfalto más duro, incluso en los lugares más improbables, incluso en los corazones más rotos. Las flores son esperanza. Y la esperanza, aprendió Miguel, nunca muere. Solo necesitas a alguien que crea, alguien que se detiene, alguien que vea. Alguien como Eduardo era para él, alguien como él intentaba ser para los demás. Y así continuó el ciclo. De generación en generación, de corazón a corazón, de flor en flor. Porque al final, la verdad más profunda que Michael aprendió fue sencilla. Todos somos capaces de ser la respuesta a la oración de alguien. Todos podemos ser la sombra que cubre las flores de tiza. Todos podemos parar, ver, importarnos. Y cuando hacemos eso, cuando realmente vemos al otro, cuando extendemos la mano, cuando plantamos una semilla de bondad, no sabemos hasta dónde va a crecer esa semilla. No sabemos cuántas vidas se verán tocadas, cuántas historias cambiarán, cuántas flores brotarán. Todo comienza con un simple acto de compasión, un hombre que se detiene delante de un chico, una pregunta sincera, un corazón abierto, y el mundo, aunque solo sea para un niño o una familia, se transforma. Esta es la historia de Miguel, de Carmela, de Eduardo. Pero también es la historia de todos nosotros, porque todos llevamos dentro el poder de marcar la diferencia. La cuestión no es si podemos, eso sí vamos, si paramos, si vamos a ver, si vamos a importarnos. La respuesta está en nuestras manos, como fue en aquella calurosa tarde en la Avenida Libertad, tal y como están las cosas ahora, como siempre será, flores de tiza en una acera, y un hombre que decidió verlos.